Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por iniciar nuestra sesión de matemáticas de segundo grado dentro del programa de Educación a Distancia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo. Bienvenido, profesor. Gracias, Leslie. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Quiero compartirles una reflexión. La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido, lo poseen aún. Tales de Mileto. Así es, profesor. Por favor, compártanos el propósito de esta sesión. En la clase de hoy formularemos problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar sucesiones o propiedades de figuras geométricas. Perfecto. Preparemos entonces todos los materiales que vamos a utilizar en la sesión. Necesitarán su cuaderno o papel para tomar notas, lápiz y su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Registren en su cuaderno las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados en esta sesión y consúltelas con su profesor, sin olvidar que se trabaja a distancia. Profesor, antes de iniciar con el tema de hoy, ¿podría hacer una revisión de lo que hemos visto en las sesiones anteriores? Así las alumnas y alumnos pueden empezar esta sesión con más claridad. Por supuesto, en las sesiones anteriores modelamos la expresión algebraica de primer grado que representa la regla general de una sucesión. De igual manera, establecimos expresiones equivalentes que representan a una misma sucesión y las comprobamos a través de la transformación algebraica y determinando los primeros términos de la sucesión. Asimismo, aprendimos a representar algebraicamente propiedades de figuras geométricas, realizando algunos problemas traducidos en expresiones algebraicas. También estudiamos diversas expresiones equivalentes para calcular el perímetro o área de la figura. Perfecto, maestro. Ahora sí estamos listas y listos para entrar de lleno en el tema de hoy. En esta sesión formularemos problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar sucesiones o propiedades de figuras geométricas. Es decir, nos convertiremos en escritores de problemas matemáticos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Qué necesitará para ser buenas y buenos escritores de problemas matemáticos? Yo sé, maestro. Imaginación, creatividad y analizar muy bien la información matemática que tenemos. Vamos a descubrirlo a lo largo de la sesión, así que manténganse atentas y atentos a la sesión. ¡Comencemos! Formulemos un problema a partir de una sucesión aritmética dada. 3, 7, 11, 15. ¿Qué observan en la sucesión dada? ¿Cuál es el primer término? ¿Qué identifican entre el término 1 y el término 2? ¿Cuál es el término 5 de la sucesión? Seguramente en casa ya están registrando sus respuestas de manera correcta. Profesor, yo identifiqué que en la sucesión el primer término es 3 y en el segundo término es 7. ¿Hay 4 números de diferencia? Muy bien, la diferencia entre ellos es 4, o cada término va aumentando de 4 en 4. De esta manera, del primero al segundo término hay un aumento de 4. 3 más 4 igual a 7, y así sucesivamente. 4 es la constante aditiva. Debido a ello tenemos una progresión aritmética. La sucesión es creciente, es decir, va aumentando. Ahora les propongo el reto de formular un problema o una situación que pueda ser resuelta mediante la sucesión 3, 7, 11, 15. ¿Qué les parece? Escribiremos nuestros propios problemas con sucesiones. Ahora escribiremos nuestro primer problema matemático. Me encanta la idea, maestro, pero ¿cómo lo hacemos? Ya que escribiremos un problema, ¿nos puede dar algunas recomendaciones y poner un ejemplo para que todas y todos lo tengamos más claro? Claro, les recomiendo que consideren un contexto viable, usen oraciones breves y verifiquen que se tengan todos los datos para que pueda ser resuelto. Por ejemplo, estoy pensando en un contexto para la sucesión. Usaré un contexto de dinero. Pienso en billetes de 20 pesos. Veamos, la tía de Juan Manuel le pidió que le ayudara los fines de semana en su tienda de abarrotes y le ofreció como pago inicial 3 billetes de 20 pesos. Pero se dio cuenta que Juan Manuel
es muy trabajador y le dijo que si continúa con esa disposición, las siguientes semanas de manera consecutiva recibirá una cantidad mayor de billetes de 20 pesos, por lo que la segunda semana recibió 7 billetes, la tercera semana recibió 11 billetes y la cuarta semana recibió 15 billetes de 20 pesos. A partir de la semana 20 le va a mantener el pago constante. ¿Qué expresión algebraica modela esta sucesión? Para modelar la expresión algebraica, organicemos la información como se muestra en la tabla, donde el número de término n representa las semanas y el valor del término de sucesión a la cantidad de billetes. Ahora justifiquemos que se trata de una progresión aritmética. Obtengamos la diferencia del valor de dos términos. 7, valor del segundo término de sucesión, menos 3, valor del primer término de sucesión, igual a 4. 11, valor del tercer término de sucesión, menos 7, valor del segundo término de sucesión, igual a 4. 15, valor del cuarto término de sucesión, menos 11, valor del tercer término de sucesión, igual a 4. ¿Se dan cuenta que en todas las restas es igual a 4? ¿Qué representa este valor? La diferencia entre los términos de la sucesión es constante, por lo que tenemos una progresión aritmética. Por lo tanto, este valor representa la constante de progresión. Observemos la tabla y analicemos para modelar la expresión algebraica. Partiremos de que 4 representa la diferencia entre los términos consecutivos de sucesión, o también llamada constante de progresión. Ahora multipliquemos la constante de progresión por el primer término n1. En este caso, lo escribiremos como subíndice. Por lo tanto, nos queda el término 4n1. Ahora sustituyamos el valor de n1 y obtenemos 4 por 1. Operando, el producto es 4. ¿Qué representa este producto? ¿El valor del primer término de la sucesión? ¿Están de acuerdo? Piénsenlo. No, claro, porque el primer término de la sucesión vale 3, ya lo había dicho antes. Exacto. Mucha atención para no confundirse. Retomemos la explicación. Como se trata de una progresión aritmética, por lo tanto utilizamos la regla general, donde el término general AN es igual al primer término de la sucesión A1, más, entre paréntesis, término enésimo n menos 1, por la diferencia entre el término de la sucesión D. Por lo tanto, AN es igual a 3 más el término enésimo n menos 1, por 4. Operando, tenemos 3 más 4n menos 4. Reduciendo términos nos queda la expresión AN igual a 4n menos 1. Como podemos ver, la expresión algebraica para el término n1 es n1 igual a 4 por n1 menos 1. ¿Qué representa este valor? El primer término de la sucesión. Correcto. Ahora vamos a comprobar si el procedimiento anterior funciona para los otros términos de la sucesión, para después obtener la expresión general. Para el valor del primer término de sucesión A1 tenemos 4 por 1 menos 1 igual a 3. Para el valor del segundo término de sucesión A2 tenemos 4 por 2 menos 1 igual a 7. Para el valor del tercer término de sucesión A3 tenemos 4 por 3 menos 1 igual a 11. Y para el valor del cuarto término de sucesión A4 tenemos 4 por 4 menos 1 igual a 15. ¿Qué significan estos resultados? Que corresponden a los valores de la sucesión 3, 7, 11, 15, etc. Por lo que comprobamos que la expresión algebraica permite conocer los términos de la sucesión. Correcto. Son los términos de la sucesión dado, es decir, que la expresión algebraica es correcta. Por lo tanto, podemos responder a la pregunta: ¿qué expresión algebraica modela esta sucesión? Vamos a responder. Por lo tanto, la expresión algebraica que modela el contexto del problema queda definida como AN igual a 4 por n menos 1, donde AN es la cantidad de billetes
que le pagarán a Juan Manuel. N, las semanas de trabajo. 4 es la constante de progresión. Respondamos a Juan Manuel. ¿Cuántos billetes me dio mi tía en la semana 20? ¿Cuánto dinero me debe pagar a partir de la semana 20? A partir de la expresión algebraica AN igual a 4N menos 1, sustituimos N por su valor numérico, en este caso 20. Y nos queda 4 por 20 menos 1. Ahora queda 80 menos 1, por lo tanto 80 menos 1 igual a 79. ¿Qué significa 79 en el contexto del problema? La cantidad de billetes que recibió Juan Manuel por las 20 semanas trabajadas. ¿Cuánto le pagarán a partir de las 20 semanas? ¿1,580? ¡Qué emoción, maestro! Tuve los mismos resultados. ¿Cómo lo calculaste? Multiplicando la cantidad de billetes por el valor del billete de 20 pesos que le da su tía. ¿Y ustedes qué resultados obtuvieron? Sigan anotando sus descubrimientos, respuestas y dudas. Como se dieron cuenta, escribimos un problema que dio sentido y significado a la sucesión 3, 7, 11, 15. El problema diseñado contenía todos los datos para que pudiera ser contestado. Seguramente ustedes en casa lograron escribir otros problemas, igualmente creativos y que modelan adecuadamente la sucesión 3, 7, 11, 15. Así es, maestro. Ahora veamos cómo Agustín escribió su problema. Pensé en una sucesión de figuras, todas ellas cuadrados, donde la figura 1 mide por lado 3 centímetros, la figura 2 mide 7 centímetros, la figura 3 mide 11 centímetros, y así sucesivamente. Y formulé dos preguntas. ¿Cuál es el perímetro de la figura 10? ¿Habrá una figura que mida 30 centímetros de lado? ¿Qué piensan del planteamiento de Agustín? Tenemos todos los datos para responder las preguntas. Veamos si con la expresión general que establecimos en el problema de Juan Manuel podemos contestar las preguntas de Agustín. Por lo tanto, la expresión algebraica que modela el contexto del problema queda definida como AN igual a 4 por N menos 1, donde AN es la medida del lado de cada cuadrado, N las figuras que conforman la sucesión, 4 es la constante de progresión. Ahora respondamos la pregunta del problema de Agustín. ¿Cuál es el perímetro de la figura 10? A partir de la expresión algebraica AN igual a 4N menos 1, sustituimos N por su valor numérico, en este caso 10, y nos queda 4 por 10 menos 1. Ahora queda 40 menos 1. Por lo tanto, 40 menos 1 igual a 39. ¿Qué significa 39 en el contexto del problema? Como AN es la medida del lado del cuadrado, entonces 39 es la medida del lado del cuadrado que ocupa la posición 10 en la sucesión de figuras. Si el lado mide 39, entonces su perímetro es 39 por 4, igual a 156 centímetros. ¿Habrá una figura que mida 30 centímetros de lado? Como la expresión algebraica 4n menos 1 representa la sucesión de los lados de los cuadrados, cuya medida de sus lados es el número impar, entonces el 30 no es un número impar. Por lo tanto, en la sucesión no habrá una figura cuya medida de su lado sea 30 centímetros. Hemos visto que una misma sucesión puede formular diferentes problemas. Adelante, maestro, continuemos. Ahora formulemos y resolvamos a partir de la sucesión aritmética dada en las figuras. Tenemos la sucesión dada en las figuras, la figura 1 se ha formado por 3 barras, la figura 2 está formada por 5 barras, la figura 3 por 7 barras, de manera tal que se tiene la sucesión 3, 5, 7. Ahora les propongo el reto de formular un problema que pueda ser resuelto mediante esta sucesión. Recuerden que para ello consideren un contexto viable, usen oraciones breves y verifiquen que se tengan todos los datos para que puedan ser resueltos. Ahora sí, adelante, profesor. Un soldador está fabricando una estructura de acero con barras de ángulo y comienza a partir de 3 barras, formando un triángulo.
En la segunda parte del proceso forma 2 triángulos con 5 barras y en la tercera parte del proceso forma 3 triángulos con 7 barras. Es decir, la estructura está formada hasta el momento por 3 triángulos. ¿Cuántas barras tendrá la figura 50? De continuar con el mismo proceso de construcción, ¿cuál es una expresión algebraica que sirva para encontrar el número de barras necesarias para formar la figura N? Es un buen contexto, maestro. Justo los soldadores realizan trabajos muy creativos con sucesiones de figuras. Así es, Leslie. Ahora, modelemos la expresión algebraica que sirva para encontrar el número de barras necesarias para formar la figura N. Organicemos la información como se muestra en la tabla, donde el término o la figura N representa la cantidad de triángulos y su valor A, la cantidad de barras. Ahora, comprobemos que se trata de una progresión aritmética. Restemos 5, valor del segundo término de sucesión, menos 3, valor del primer término de la sucesión, es igual a 2. 7, valor del tercer término de la sucesión, menos 5, valor del segundo término de la sucesión, es igual a 2. ¿Cuál es el valor de las diferencias obtenidas? Nos damos cuenta que el resultado de las restas es el mismo. ¿Qué representa este valor? La diferencia entre 2 términos consecutivos de la sucesión. Y como es constante, tenemos una progresión aritmética. Por lo tanto, este valor es la constante de progresión. Analicemos la tabla para encontrar la expresión algebraica de la sucesión. Partiremos del 2 que representa la diferencia entre términos consecutivos de la sucesión. Ahora multipliquemos la constante de progresión por el primer término n1. Por lo tanto, nos queda el término 2, n1. Ahora sustituyamos el valor de n1 en el término y nos queda 2 por 1. Operando el producto es 2. ¿Qué representa este producto? El valor del primer término de la sucesión. ¿Están de acuerdo? No, porque el valor del primer término de la sucesión es 3. ¿Notó, profesor, cómo yo analicé y escuché con más atención? Continuemos. ¿Qué tenemos con el resultado anterior para obtener el valor del término 1? Exacto, muy bien. Una vez más se trata de una progresión aritmética. Por lo tanto, utilizamos la regla general, donde el término general AN es igual al primer término de la sucesión A1, más, entre paréntesis, término enésimo n menos 1, por la diferencia entre términos de la sucesión D. Por lo tanto, AN es igual a 3 más el término enésimo n menos 1 por 2. Operando tenemos 3 más 2, n menos 2. Reduciendo términos nos queda la expresión AN igual a 2n más 1. Por lo tanto, la expresión general de la sucesión es AN igual a 2n más 1. Vamos a comprobar si el procedimiento anterior funciona para los otros términos de la sucesión, para después obtener la expresión general. Para el valor del primer término de sucesión tenemos 2 por 1 más 1 igual a 3. Para el valor del segundo término de sucesión tenemos 2 por 2 más 1 igual a 5. Para el valor del tercer término de sucesión tenemos 2 por 3 más 1 igual a 7. ¿Qué significan estos resultados? Correcto, el valor de los términos de sucesión dados, es decir, que la expresión algebraica es correcta. Por lo tanto, podemos responder una de las preguntas. ¿Qué expresión algebraica modela esta sucesión? La expresión algebraica modelo para el contexto del problema queda definida como AN igual a 2 por n más 1, donde AN es la cantidad de figuras, de triángulos. 2 es la constante de progresión, n cantidad de barras, más 1 significa incremento en 1. Respondamos las preguntas planteadas al principio. ¿Cuántas barras tendrá la figura 50 de la sucesión? A partir de la expresión general de la sucesión, AN igual a 2n más 1, sustituimos los valores y nos queda 2 por 50 más 1. Ahora tenemos
100 más 1. Por lo tanto, es igual a 101. ¿Qué significa este valor? La cantidad de barras que se necesitan para llegar a la figura 50 de la estructura que hace el herrero. Tendrá 101 barras. Es muy claro el procedimiento que sigue. Profesor, tanto para generar la escritura de los problemas como para llegar a su resolución. ¿Podemos ver sucesiones en figuras? ¿Cómo lo mencionó al inicio de la clase? Sí. Resolvamos a partir de las sucesiones dadas en las figuras. Tenemos los tres primeros términos de sucesión de figuras de círculos azules y amarillos. Analicemos y resolvamos la primera parte de la tabla. ¿Cuántos círculos azules hay en la figura 1, 2 y 3? En la figura 1 hay 2, en la figura 2 hay 3 y en la figura 3 hay 4. ¿Cuántos círculos amarillos hay en las figuras 1, 2 y 3? En la figura 1 hay 4, en la figura 2 hay 8 y en la figura 3 hay 12. ¿Cuántos círculos hay en total en cada figura? Exacto. La figura 1 tiene un total de 6 círculos, la figura 2 tiene un total de 11 círculos y la figura 3 tiene un total de 16 círculos. Terminamos la primera parte de la tabla. Fue fácil, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente parte, que aún es más sencilla. ¿Cuál es la expresión algebraica para calcular cualquier cantidad de círculos azules? ¿Qué debemos hacer para encontrar esa expresión algebraica? Exacto. Primero, identificar la diferencia entre términos consecutivos de la sucesión. Observemos en la tabla. ¿De cuánto es la diferencia? Muy bien. Es de 1. ¿Recuerdan cómo plantear la expresión? Sí, multiplicar la diferencia, que es 1, por el primer término de la sucesión n. Al operar tenemos 1 por 1 igual a 1. ¿Qué representa este producto? El valor del primer término de la sucesión. ¿Están de acuerdo? No, porque el primer término de la sucesión vale 2. Exacto. Ahora no haremos uso del término general. Por lo tanto, al término 1, n le sumaremos 1 para igualar a 2 y nos queda la expresión 1n más 1 o n más 1. Vamos a comprobar si el procedimiento anterior funciona para los otros términos de la sucesión. 1 más 1 igual a 2, si cumple. 2 más 1 igual a 3, si cumple. 3 más 1 igual a 4, si cumple la expresión algebraica, n más 1. Ya tenemos nuestra expresión algebraica para los círculos azules. Es an igual a n más 1. ¿Cuál es la expresión algebraica para calcular cualquier cantidad de círculos amarillos? ¿Qué debemos hacer para encontrar esa expresión algebraica? De la misma manera, identificar la diferencia entre términos consecutivos de la sucesión. Observemos la tabla. ¿De cuánto es la diferencia? Muy bien, es de 4. ¿Recuerdan cómo plantear la expresión? Sí, multiplicar la diferencia, que es 4, por el primer término de la sucesión, n. Al operar tenemos 4 por 1 igual a 4. ¿Qué representa este producto? El valor del primer término de la sucesión. ¿Están de acuerdo? Sí, el primer término de la sucesión es 4. Exacto. Vamos a comprobar si el procedimiento anterior funciona para los otros términos de la sucesión. Ahora comprobemos la expresión algebraica 4 por n. Sustituyendo para cada caso, 4 por 1 igual a 4, sí cumple. 4 por 2 igual a 8, sí cumple. 4 por 3 igual a 12, sí cumple. La expresión algebraica 4 por n. Ya tenemos nuestra expresión algebraica para los círculos amarillos. Es an igual a 4n. Ahora el reto a saber es: ¿cuál es la expresión algebraica que determina los círculos totales de las figuras? Observemos la tabla y ¿quién dice yo? Yo. Es la suma de las dos expresiones de los círculos azules y amarillos. N más 1 más 4n.
Sumando algebraicamente tenemos 5n más 1, la regla general de la sucesión para cualquier término n a n igual 5n más 1. Exacto. Para comprobar que la expresión 5n más 1 es correcta, sustituiremos el valor proposicional número de figura en la expresión. Por lo tanto, nos queda A1 igual a 5 por 1 más 1 igual a 6. A2 igual a 5 por 2 más 1 igual a 11. A3 igual a 5 por 3 más 1 igual a 16. Sí cumple la expresión general de la sucesión, que es 5 por n más 1, ya que es igual al total de círculos azules y amarillos por figura. Un reto más. ¿Cuántos círculos en total tendrá la figura 1000? A partir de la ecuación modelo 5n más 1, sustituimos valores y nos queda A1000 es igual a 5 por 1000 más 1. Ahora tenemos 5000 más 1, por lo tanto es igual a 5001. ¿Qué significa este valor? La cantidad de círculos que tendrá la figura 1000. Me parece, profesor, que después de esta enriquecedora lección, nuestras alumnas y alumnos que nos acompañan querrán saber en dónde pueden realizar más actividades relacionadas con este tema. Claro, los invito a resolver algunos de los problemas o ejercicios sobre sucesiones aritméticas de su libro de matemáticas y los reto a que escriban un problema matemático a partir de una sucesión. Ese es un gran reto. Pónganlo en práctica y sigan descubriendo sus capacidades. Ya estamos a punto de concluir con esta sesión y me gustaría que hiciéramos un breve repaso de nuestra práctica de hoy. Formulamos problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar sucesiones aritméticas y encontrar el enésimo número de la sucesión, además de que planteamos problemas a partir de una sucesión, como el caso de Juan Manuel y el soldador. Esta sesión de matemáticas ha llegado a su fin. Esperamos que la hayan disfrutado. Les recomiendo realizar las actividades de su libro correspondientes a sucesiones y expresiones algebraicas. Recuerden que el programa de Educación a Distancia Aprenda en Casa 2 es un material de apoyo, al igual que su libro de texto, y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo aprendido aquí. Gracias por acompañarnos, profesor. Y gracias a todos ustedes. Los invito a cerrar la sesión. ¡Hasta la próxima!